Y continuando, ¿no es cierto?, con esta parte del proceso de ir desbastando, eh, siempre ir aprendiendo de otras obras, ¿no? Es sumamente importante el poder ir entendiendo cómo los otros grabadores van resolviendo sus obras. Nunca, eso es como una recomendación, nunca conformarse con simplemente ir viendo cómo uno hace el trabajo. Siempre es importante aprender de los otros, porque eso va a permitir que podamos ir dándonos cuenta de qué es lo que necesitamos ir mejorando en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, yo siempre estoy estudiando, siempre estoy aprendiendo, visito talleres y cuando tengo esa oportunidad o posibilidad, me gusta conversar con el artista, conocer cuáles son sus procesos, su forma de entender el grabado. Ahí compartimos algunos temas, charlamos, pero sobre todo aprendo. Eh, También nunca quedarse con un solo tipo de maestro, ¿no? Porque cada uno tiene una alternativa, una manera de pensar y de hacer. Lo importante está en qué parte te quedas tú, qué tomas de todo eso para ti mismo, para tu trabajo y cómo luego tratas de emular ese conocimiento, pero ya en la construcción de tu obra, no copiar, sino más bien interpretar ese conocimiento para ti, llevarlo hacia tu campo. Por ahí también he visto algunos videos, por ejemplo, de otros maestros grabadores que hacen copias de algunos grabados. Me parece muy interesante por el hecho de que tratas de entender a esos grandes maestros cómo lo elaboraron, ¿no? Cómo lo hicieron. Entonces eso es muy enriquecedor, ¿sí? Pero hay que estar muy claros y muy conscientes de que eso no va a pasar sino de un estudio de aprendizaje y que es muy válido, ¿no? Ahora, lo que yo siempre motivo o intento motivar es a que la gente vaya primero creyendo en lo que hace, ¿sí? Segundo, ser honesto consigo mismo y darse cuenta en relación a otros trabajos si estás más o menos por esa misma línea o no. Entonces, según ello, me voy a proponer hacer algo más complejo, ¿sí? Otra cosa, no quedarse mucho tiempo estático en algo en donde te sientes ya muy cómodo porque lo dominas. Hay que trabajarlo durante un tiempo mientras explotas toda esa bondad que existe en ese momento en tu trabajo, pero luego de ello ya hay que ir empezando a soltarse, buscar otros campos. Bueno, miren, mientras realizaba este proceso de desbaste, he ido pues comprendiendo que se me volvería muy monótona la parte superior si todo lo trabajara con esta forma de trabajo, ¿cierto? Entonces, esta parte que no está totalmente al centro, pero que estoy dejándole con espacio, voy a trabajar esta misma estructura, pero ya no pensando en relieve, sino que va a ser más bien en hueco. Y voy a ir trabajando estas zonas, ¿no es cierto? Como les había dicho, con el tema de la base que va a ser en cartografía, haciendo que haya diferentes valores y tonos que me vayan permitiendo que esta línea blanca al final llegue a tener un destaque importante, ¿sí? Entonces en esta parte de aquí tal vez haya el recurso de veladuras, tal vez todavía no está muy determinado porque no sé cómo me lleve la otra parte del proceso, pero en esta parte de aquí quiero destacar esta línea blanca que voy a dejar ahora en este caso aquí, ¿de acuerdo? Entonces, mis amigos, eso es lo más bonito, el poder ir teniendo esas ideas. Lo que siempre suelo decir yo es que hay que dialogar con el grabado, ¿sí? Hay que dialogar con la obra que estás construyendo.
porque solamente así se va a lograr que podamos ir entendiéndonos en relación a lo que estamos haciendo, a lo que estamos creando, a lo que estamos grabando. Entonces, esa es mi invitación siempre, ¿sí? A que primero no nos engañemos a nosotros mismos, sino que más bien seamos portadores de una riqueza en el sentido de lo que podemos aportar, ¿sí? Y cómo eso influye en el trabajo que tú hagas finalmente. Pues esas calidades en la parte humana, artística, nos va a ayudar a ir creciendo en los conceptos simbólicos, ¿sí? Entonces, desde ese parámetro es que les hago este comentario, ¿sí? Para que podamos tener una mejor alternativa de trabajo. Es igual a lo que les acabé de comentar de este espacio, ¿no? Que mantengo un diálogo con la obra mientras voy generando el proceso de talla o de desbaste, ¿sí? Y es el momento preciso en el que yo me dedico a conversar con el grabado y voy pensando y repensando. Por eso les decía que esto del grabado artístico pasa más allá de la mera representación. Es un trabajo que es pensado, es un trabajo que tiene una historia, ¿sí? Que va a tener cierta connotación en relación a lo que se esté planteando, y en ese sentido, pues lo que yo anhelo con mi obra siempre es que trascienda más allá de lo bonito que se pueda ver algo, ¿sí? Bueno, no sé cómo lo miran ustedes también al tema de la gráfica en general, no solamente hablando como grabado, pero es mi forma de entender este elemento y forma de creación, ¿sí? Y no me gusta mucho, en lo personal, hablar solamente de la representación. ¿A qué me refiero con el tema de la representación? De que, por ejemplo, dibujo una flor y simplemente me contento con hacer la flor. Que está bien, no digo que no sea válido hacer flores. A lo que me refiero específicamente es a que si puedo, ¿sí? Si tengo esa posibilidad de llegarme a expresar de manera más amplia a partir de la flor, pues hacer que esa flor trascienda, no por su belleza natural, sino por el contenido que puedo aportar al desarrollo de mi creación artística. Entonces, recordemos que las flores tienen su propia semiótica, su propio simbolismo, su propia naturaleza dentro del concepto de lo que podemos o queremos decir. Por tanto, si podemos aprovechar esa dinámica, ¿no es cierto?, de creación, pues qué mejor que poder hacerlo. Y como ven, miren, voy siguiendo las formas que me dejó la huella. Utilicé un marcador para hacer esa línea, ¿sí? Esas líneas negras que me dejan la idea de la forma. Y eso va a irme permitiendo a mí obtener en esta parte superior una textura, como les decía, orgánica, que es lo que busco y pretendo que exista aquí. Entonces, aprovechar de todas esas posibilidades que nos deja el discurso de la línea en este caso, ¿no? Acá el discurso de la línea, pero pensado en color, ¿verdad? Porque no sabemos hasta qué color va a llegar esta parte, ¿sí? De la línea me refiero, que está en relieve, pero también pensar en la línea en blanco, ¿no? O sea, el positivo y el negativo. Entonces, es fundamental ir entendiendo las bondades de pensar también en positivo y negativo. Entonces, claro, eso es sumamente enriquecedor para lo que estamos ahorita nosotros trabajando. Yo les invito a que ustedes
sigan haciendo esta propuesta también. La idea es esa, ¿no? Y que ojalá me puedan compartir. Ya les voy a poner en este video, en la parte de las notificaciones, ¿sí? Donde están todos los datos, mi correo, ¿sí? Para que ustedes puedan compartirme y yo poder ir viendo también qué es lo que ustedes han logrado hacer, porque la idea es que el taller sea útil. Pues eso a mí me dará mucha alegría y satisfacción al saber de que pues esta idea del taller les va a servir. Mi intención es que sea útil, que beneficie a las personas que sean parte de este proyectito, ¿sí? Ustedes saben que todo esto significa tiempo, significa dedicación y pues la mejor manera de motivar a ese trabajo es el poner su like, el poner su manito arriba, el hacer un comentario, y eso pues significa que el trabajo está sirviendo para algo, ¿sí? Yo les invito a que me acompañen, a que sean parte de esta locura que tengo, porque en realidad estoy dedicando tiempo a compartir ciertos conocimientos. Para algunos ya serán adquiridos, de pronto no los recordaban, para otras personas será un aporte nuevo, pues y yo espero que así sea, pues, ¿no? ¿Sí? Espero que así sea. Entonces, disfrutar de lo que se va haciendo para mí es lo fundamental, ¿sí? No nos olvidemos siempre de conservar el filo de nuestras gubias, ¿no? Siempre hay que ir siguiendo la línea y levantar, siguiendo la línea y levantar. Nunca llegar a un punto de choque y ahí querer levantar, porque en ese momento es cuando se va a dañar nuestros filos. Antes de empezar a trabajar, revisar que nuestras herramientas están listas y de no, pues también ahí tienen un video colocado en el canal en el que les cuento cómo se afila las gubias. Está hecho a tiempo real. Una seguidora me consultaba si el tiempo es real o no. Yo le comentaba que por tema de edición sí estaba un poco editado el video, pero el tema del afilado de las gubias es en tiempo real. Sí, o sea, es inmediato, no es algo en lo que te vas a demorar. De manera que hay que aprovechar esas posibilidades que nos brinda todo. Pues ahora ya, habiendo hecho la parte superior, voy a trabajar en esta zona de acá, ¿no? Entonces, esto sí voy a desbastar toda esta parte toda esta parte, ¿no es cierto?, de la placa. Así es como lo tengo pensado, ¿sí? Entonces simplemente voy a remarcar estos espacios por seguridad, por protección, ¿sí? Y pues posterior a ello voy a desbastar toda esta zona, ya que se recuerdan, lo tenemos planteado, pensado para trabajar con el cartón, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en cuenta de cuál es el objetivo con el que estamos trabajando, qué es lo que queremos hacer, y en el camino se nos irá presentando algunas variaciones, y eso es lo exquisito en este proceso de trabajo, ¿de acuerdo? No tener miedo a lo que hagan, siempre llegar a un fin, es muy importante. Bueno, como me decía en alguna ocasión, en tiempo de estudiante, un maestro era, bueno, lo único grave que te puede pasar es que tengas que volver a empezar. Y esa es una realidad, ¿no? Lo único grave que nos puede pasar es que nos toque volver a empezar. De manera que no es grave en realidad, ¿sí? Bueno, si no estás trabajando de pronto con relación al tiempo, ¿no? Pero los artistas
Creo que tenemos que hacer un trabajo, así sea bajo pedido, hablando con quien venga a hacer la contratación de tus servicios, de la disponibilidad de tiempo para que puedas trabajarlo y sentirlo. O sea, aun cuando sea un trabajo por encargo, hay que hacer que sea sentido en el trabajo de uno. Que no se vuelva mecánico, ¿no? Que no se vuelva mecánico. En el video anterior les hablaba de divertimento, ¿no? El divertimento en el sentido de disfrutar de lo que se está haciendo. En ese sentido, pues hay que ir teniendo esa soltura de poderte divertir haciendo este tipo de trabajo. Y miren, normalmente paso, yo hago el corte inicialmente con la gubia en V, ¿sí? Genero un delineado siempre para proteger todo el espacio y luego paso una gubia de menor grosor en U para al último, ¿sí? Trabajar con una gubia de mayor dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es mejor ir paulatinamente usando las numeraciones de nuestras herramientas, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, empiezo con esta gubia en V, ¿sí? Posteriormente desbasto la parte lineal con la gubia en U subsiguiente. Posteriormente, dependiendo de los tamaños, ¿cierto? Una gubia en U mayor. Y finalmente en los espacios mucho más abiertos en una gubia U mucho más grande. Entonces, claro, esto nos va a ayudar a que tengamos un buen desempeño en el proceso de nuestro tiempo de trabajo. De manera que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Así que, mis queridos amigos, les invito a que sigamos construyendo este mundo. Y para finalizar esta parte, esta etapa, ¿sí? Hacerles un comentario. Un artista en cierto grupo hizo una publicación que fue totalmente, o sea, no acertada, ¿no? Hacía un comentario sobre otro canal que habló un poquito del tema de grabado y decía que qué bueno que recuerde algunos temas como la nomenclatura de la prueba de autor, prueba de artista, etcétera. Y este artista que ponía un comentario decía que bueno conocer algo que en la actualidad ya no se hace. Se refería al tema del grabado. Yo estoy muy contento y había puesto una respuesta en ese canal al amigo artista que escribió esto. Por desconocimiento me doy cuenta que ya está desactualizado. Yo soy muy contento de reconocer la cantidad tan amplia que existe de artistas grabadores, que eso me motiva a mí mucho más el seguir trabajando el tema de grabado. Es que es increíble, es que es apasionante, es que ver tanta gente que está aún trabajando motiva totalmente el proceso de construcción de la obra. Entonces, no dejemos, mis queridos amigos, que esta linda herencia artística se pierda. No permitamos que eso suceda. Vayamos más allá. Seamos constructores positivos de estos conceptos artísticos, y que aquellos amigos que están desactualizados y que consideran que el grabado no va más, pues se den cuenta que sí, que estamos muy latentes, que el grabado no se ha perdido y que pues bueno, existe un tema de grabado artístico que viene desde el Oriente y un tema de grabado artístico que actualmente está en Occidente, ¿verdad? De manera que también entender, a veces yo pongo mucho en tela de discusión el tema de este término de
técnicas tradicionales y técnicas alternativas nuevas, no creo realmente que sea algo así. Considero que en el tiempo el arte simplemente sigue transformándose. O sea, inicialmente sabemos que se hizo xilografía, ¿no es cierto?, en un origen oriental y que luego simplemente se adaptó a otros soportes por el mismo hecho de compartir maderas distintas en cada región en el lado de Occidente, y que posteriormente el tiempo ha avanzado y ahora existe, por ejemplo, el PVC, el linóleo, pero a la final de cuentas el tratamiento sigue siendo el mismo, lo que cambia es el soporte. Entonces, si hago lo mismo, uso las mismas herramientas y estoy haciendo los mismos procedimientos para conseguir líneas en relieve o líneas en blanco, si estoy haciendo texturas o etcétera, pues realmente no ha cambiado nada más allá que del soporte. El origen existe. Mi abrazo, mis queridos amigos, y seguimos en el trabajo para seguir logrando conseguir nuestro objetivo en la creación de obra artística.